Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR. Entrevista. Saludo con gusto a Manuel Cloutier, empresario, activista. Gracias por estar aquí, Manuel. Aprecio mucho tu tiempo. Al contrario, Guillermo, con el gusto de saludarte, muy a tus órdenes. Muchas gracias, Manuel. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, particularmente en este día en que la sociedad mexicana está de duelo, y lo digo sin exageración, ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, porque este es un crimen que nos afecta a todos, que daña a las familias, que daña a la sociedad, que daña a la nación entera. Manuel, dame tu opinión sobre lo sucedido. Bueno, lo hemos dicho en el pasado que la arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia o la complicidad del Estado, de tal manera que haberse atrevido a asesinar a Carlos Manzo de la manera como lo hicieron, públicamente, el Día de Muertos, es decir, tiene gran significancia, hay un mensaje implícito y al mismo tiempo pues nos deja claro que en México hoy por hoy existe una mafia arrogante, que esta mafia puede ser una mafia criminal o puede ser una mafia en el gobierno. No podemos descartar ninguna vertiente en este asesinato, porque Carlos se enfrentó a los criminales, al crimen organizado, pero también se enfrentó severamente al gobernador. Incluso, por qué no decirlo, también hizo un llamado abierto a la presidencia de la República para que fueran precisamente a su tierra a ayudar a combatir a los criminales porque ya no los aguantaban. El mensaje que queda claro, en mi opinión, es que hoy por hoy en México quien denuncie lo van a matar. Quien se atreva a denunciar lo van a matar. Ese es el mensaje que está dejando el propio gobierno federal y el propio gobierno estatal allá en Michoacán. ¿Por qué? Porque él lo denunció, él pidió ayuda y lo dejaron solo. Entonces yo creo que aquí tienen que agotarse todas las líneas de investigación y no debe quedarse exclusivamente en el ámbito del crimen organizado, sino también ante la posibilidad de que su asesinato provenga de la corrupción organizada. Manuel Cloutier, el crimen del alcalde Carso ha dejado demudada, no es una exageración tampoco, a la sociedad mexicana. Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para entender el impacto que tuvo entre las personas. Valiente, el alcalde confrontó a los criminales y pidió a gritos apoyo del Estado y la Federación, apoyo que nunca llegó, por lo menos no en la forma en que era necesario, Manuel. Sí, es evidente que la 4T, Morena, la propia presidenta Sheinbaum han tomado la decisión de gobernar para su secta, han tomado la decisión de gobernar solamente para sus correligionarios y no han decidido, como debería de hacerlo todo hombre o mujer de Estado, gobernar para todos los ciudadanos. Y aquí entonces vemos que cada vez que alguien denuncia algo, es satanizado. Si alguien critica, es satanizado desde el púlpito presidencial. Y no es escuchado y no les interesa darle el más mínimo apoyo a aquella denuncia, sino que al contrario, aislarlo, satanizarlo y pues exponerlo más incluso ante el generar un posible odio social para aquel que critica. Entonces yo estoy muy preocupado de ver cómo la presidencia ha optado por no gobernar para todos. Ha mantenido la postura de Andrés Manuel López Obrador de hablar para sí mismos, de no escuchar otras visiones, de no querer dialogar con nadie que piense diferente. Esto no puede ser, así no se puede gobernar. México, todos, absolutamente todos, tenemos algo que aportar
en la reconstrucción de nuestro país y en la mejora del país. Todos. Pensemos como pensemos, del estatus social que te dé la gana, todos tenemos algo que aportar si queremos a nuestro país. Y lo que es increíble es que estén ensimismados, mantengan una postura llena de soberbia y hayan dedicado exclusivamente a denostar a quien piensa distinto. Y el caso de Carlos Manso es que él era un crítico del gobierno actual desde el ámbito federal y especialmente en el ámbito estatal. Entonces, me deja a mí pues muy preocupado, porque si fueron los criminales, el crimen organizado, está del carajo la cosa. Pero si fueron los gobernantes, está peor. Y todo se perfilaba que Carlos podría haber sido un extraordinario, pues, potencial candidato, porque su figura estaba creciendo en el ámbito de su estado, pero también en el ámbito nacional. Y eso lo ponía en la posibilidad de aspirar el día de mañana a la gubernatura de su estado. Manuel Cloutier, tú eres de Sinaloa y te ha tocado vivir y atestiguar momentos similares, muy graves también. Sinaloa está viviendo ahora mismo una situación que cada día se vuelve más insostenible. Te pregunto, ¿a dónde vamos como país, Manuel? Qué dura pregunta, Guillermo, porque pues yo quisiera que fuéramos en la mejora, que fuéramos precisamente avanzando como sociedad y como gobierno en la solución de los problemas graves que nos aquejan a los mexicanos, entre otros la inseguridad, pero no veo que vayamos por el camino correcto. De tal manera que mientras no vayamos por el camino correcto, pues no vamos a tener resultados adecuados. Aquí en este país no se combate decididamente al crimen organizado. Voy a platicar el caso concreto de Sinaloa. Le dan un golpe, pero luego lo dejan reposar y le dan oportunidad de restablecerse, cuando deberían estarlos avasallando a golpes, arrinconándolos hasta lograr realmente abatirlos. Pero no, es un golpe, sobre todo cuando va a venir Harfuch, cuando va a venir la presidenta a Sinaloa, o cuando va a venir algún funcionario de alto nivel de Estados Unidos a México. Entonces ves acciones, pero no se ven acciones recurrentes y permanentes para acabar con este flagelo, y eso es lo que te puedo contar de Sinaloa. Pero el caso de lo que acabamos de ver en Michoacán debe ser similar, porque estas organizaciones, si no las atacas de manera decidida hasta acabarlas, se recuperan rápidamente, tienen una gran capacidad económica por un lado, pero por otro lado una gran flexibilidad para adaptarse y aprenden. Y hoy por hoy, pues el Estado es más lento, es un dinosaurio de mucho más lenta reacción y aprendizaje, mientras que estas organizaciones son muy rápidas, tienen muchos recursos y tienen perfectamente definidos sus campos de acción. ¿Qué opinas, Manuel Cloutier, de la respuesta, si se le puede llamar así, del Estado mexicano ante el crecimiento, expansión de la delincuencia que cada día controla una porción mayor del territorio nacional? Bueno, no se puede solucionar un problema mientras no se asuma la responsabilidad sobre el mismo. Mientras la presidenta siga negando la realidad y siga satanizando a los disidentes y a sus críticos, en lugar de hacerle frente a los problemas con decisión, esto no va a avanzar correctamente. Al contrario, se van a ir ellos llenando de más rencor hacia sus críticos. Se aíslan de la realidad y se ensimisman. Y entonces se hablan a sí mismos, enojados con quien les cuestione cualquier cosa. Entonces yo sí veo preocupante semejante soberbia,
porque creo que el Estado tiene la fuerza para derrotar a la mafia. Lo que no ha tenido es la voluntad. ¿Y por qué? Porque es mucha la parte del Estado que está coludida con el crimen organizado en los más altos niveles del poder. Y no es de ahorita nomás, lo he denunciado desde hace muchos años, pero creo que esto es a tal nivel que hace pues que el Estado no se atreva porque tiene miedo también. Y eso pues sigo convencido, como se lo decía a un general aquí en Sinaloa, el Estado tiene la fuerza para derrotar a la mafia. Porque si el general me dice, como se lo dije, si usted me dice que no, pues ya no tenemos nada, absolutamente nada, que seguir platicando. Entonces, yo sí quisiera ver un Estado decidido, un gobierno decidido a combatir este flagelo en sus más altos niveles. Y ahí sí hay que parafrasear a López Obrador cuando decía que las escaleras se barren de arriba para abajo. Desgraciadamente el señor lo dijo de pico y nunca se atrevió a barrerlas realmente. Manuel Cloutier, ¿qué tendría que empezar a pasar en el tema de seguridad para iniciar en serio la resolución de fondo de este gravísimo problema que mantiene en vilo al país? Si partimos de la tesis de que no existe crimen organizado sin apoyo institucional, se hace necesario combatir la corrupción que le da apoyo institucional al crimen organizado. En otras palabras, a México le urge una cruzada contra la corrupción y tarde que temprano llegará a la corrupción que le da soporte institucional al crimen organizado. Pero la corrupción es el nombre del juego. La corrupción es lo que debería estar siendo combatido ahorita de manera flagrante, decidida. Y hemos visto ahorita, los medios han dado a conocer una gran cantidad de hechos de corrupción espeluznante, como el huachicol fiscal, como la protección que tenía este señor Hernández, que era el jefe de la barredora, por parte de Adán Augusto, el involucramiento en el que están metidos los hijos del expresidente López Obrador en gran cantidad de negocios al amparo del poder, sangrando al erario público. O sea, unas cosas que es urgente empezar a limpiar la casa, es urgente empezarla a limpiar y solo así podremos entonces llegar a combatir la corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado y finalmente poder combatir a los criminales también. Frente a la realidad que confrontamos, te pregunto, ¿la presidenta Sheinbaum está dando las respuestas adecuadas? Pues a mí me gustaría verla mejor, pero la verdad es que cada vez que habla me genera pues molestia, me da hueva. ¿Para qué quieres que te diga otra cosa? O sea, me eriza, no la tolero, no la aguanto escucharla cuando tira sus discursos, estos retóricos históricos de la 4T, que no salen de la misma cantaleta, cuando creo y soy un convencido que al mexicano le urge que le hablen con la verdad. Eso es lo que urge en el país, que nos hablen a los mexicanos con la verdad. Las cosas no están bien, las cosas están muy complicadas. Resolver los problemas de nuestro país nos va a costar lo que le dijo Winston Churchill al pueblo inglés: sangre, sudor y lágrimas. Y eso hay que decírselo a la gente. Pero no quieren decirlo. Ellos viven en Disneylandia y mientras, pues nosotros vivimos y padecemos la realidad de la violencia, la realidad económica, que no es buena, la realidad del desempleo y el empleo informal, la precariedad del empleo, la realidad, pues, de el abandono de los servicios públicos. Hace el ejercicio de transitar por una carretera en el país ahorita y entre que si no te asaltan, se te ponche una llanta en el primer bache y entonces sí te asaltan. O sea, vas con miedo
espantoso de transitar por una carretera en nuestro país. No puede ser esto. Urge que se tomen cartas en el asunto y que se le empiece a poner orden al Estado. Mira, a Mazatlán ya llegan más turistas de la Ciudad de México que de Durango. Y ya llegan más turistas de Chihuahua que de Sinaloa. ¿Por qué? Porque lo que está así frenado totalmente es el turismo carretero, que eso fue lo que lo salvó de la pandemia, mientras que hoy es el turismo carretero, la falta de turismo carretero, lo que le está dando en la torre a la economía mazatleca. Y va en picada esto, va en picada, porque no han sido capaces ni de arreglar 200 kilómetros de carretera para poner orden. Es decir, la carretera Mazatlán-Durango son 200 kilómetros los que tienen que garantizar de seguridad. La carretera Culiacán-Mazatlán son 200 kilómetros que tienen que ordenar con seguridad. Y la carretera de Mazatlán a Nayarit también son 200 kilómetros que tienen que poner orden. Y no puede el Estado ni siquiera poner orden en las carreteras. No puede ser posible esto. Yo sí creo que ya cruzamos el punto de no retorno y que en alguna medida también estamos viviendo un Estado fallido. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el punto de no retorno será cuando el costo de combatir al crimen organizado sea más alto que el costo de tenerlo. Hoy por hoy pareciera, todo indica que pues ya lo cruzamos y que esto nos va a costar generaciones enteras revertirlo. Y eso es sí, solo sí, empezamos ayer. Empezamos ayer a combatirlo. Si no empezamos ayer, ya vamos tarde cada día que nos está pasando, porque aquellos se siguen fortaleciendo. Pues con esto nos quedamos. Muy preocupante, por cierto, Manuel Cloutier. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Guillermo, qué gusto saludarte y gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Ciudad de México, con Alberto